Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito Virgilio de Sirene para darles la bienvenida y comentarles en persona que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi visto bueno para resubir las grabaciones de mis sesiones de lectura en vivo. Quienes quieran participar en ellas están cordialmente invitados. En la descripción del video encontrarán los enlaces a todas mis plataformas, incluyendo mi Patreon, donde estarán estos mismos capítulos, pero editados / mejorados, por si les interesa el dato. Disfruten del show. Ya, muy bien, ahora sí. Procedamos entonces con el capítulo 7, Colmillo Largo. La solución del Jarl Okvai a la resistencia de la quietud fue tan directa como efectiva. Una vez que el comandante de la flota expedicionaria le concedió de un modo inequívoco el mando sobre aquel teatro de operaciones, reunió a sus sacerdotes de hierro, les dio una serie de órdenes y los puso a trabajar. Tardaron 2 días en completar los cálculos y las tareas de preparación. Para entonces, las inmensas fuerzas que la flota había desembarcado en el planeta ya lo habían abandonado por completo. Llegado el momento del tercer día que los consejeros más cercanos al Jarl consideraron propicio, los sacerdotes de hierro pusieron en marcha su plan. Una serie de explosiones colosales pero controladas sacaron al muelle de gravedad de su órbita estable. Las columnas de escombros metálicos lo siguieron como la cola de un cometa, relucientes bajo la intensa luz solar. El muelle cruzó el aire por encima de la vasta superficie anaranjada del planeta, convertido en un gemelo unido a él por los lazos de la gravedad. Ambos bailaron juntos. 2 objetos que daban vueltas cada vez más cercanos entre sí, igual que el juguete giratorio de colores brillantes de un niño. Tuvieron que transcurrir 18 rotaciones para que el muelle inutilizado entrara en la última órbita, la inevitable y terminal. Las columnas de escombros ya habían formado para entonces unos finos hilos de color marrón alrededor del planeta, semejantes a unos delicados anillos que rodearan a un gigante de gas. La fricción y la desaceleración causadas por la atmósfera comenzaron a quemar el muelle de gravedad, a abrasar su superficie. Empezó a brillar mientras caía, igual que un lingote de metal en la fragua. Primero lo hizo con un leve resplandor rojizo apagado y luego pasó a un brillo rosáceo para acabar reluciendo al rojo blanco debido al intenso calor. La curva descendente que trazaba, el paso orbital continuo y sin cambio alguno, era hipnóticamente lento. Cayó como caen las malas estrellas. Hauser lo sabía muy bien. En lo que se refería a las malas estrellas, aquella era la peor. Impactó contra una llanura de hielo que se extendía entre 2 de aquellas gigantescas torres que se alzaban en unos intervalos aproximados de 670 kilómetros y que probablemente llevaban allí miles de años. Al principio solo se produjo un parpadeo de luz que se transformó con rapidez en una bola brillante que dio la impresión de ser un sol que estuviera reventando desde el interior del hielo. La bola brillante se convirtió en una cúpula de luz cegadora que se extendió en todas direcciones con una tremenda rapidez y vaporizó la corteza de hielo para luego derribar las torres como si no fueran más que árboles en mitad de un tremendo huracán. El impacto creó una onda letal de radiación infrarroja. Los escombros eyectados abarrotaron el propio aire y cubrieron la atmósfera con una vasta oscuridad formada por polvo y ácido sulfúrico en estado de aerosol. Los fragmentos incendiados vomitados hacia el cielo por el impacto de tipo meteórico comenzaron a caer de regreso a la superficie y se sumaron al diluvio de aquella tormenta de fuego. Los guerreros de la Tra se habían reunido en la cubierta de embarque de la nave para contemplar aquel golpe mortífero mediante el enlace pictográfico con numerosas pantallas repetidoras de gran tamaño, que en realidad habían sido diseñadas para las reuniones de información previas a los asaltos. Los sirvientes y los tripulantes de la cubierta también se habían reunido frente a ellas. Algunos de ellos todavía llevaban herramientas o trapos de pulir en las manos, o incluso armas que estaban en proceso de reparación o de limpieza. Todos mantuvieron un silencio general mientras contemplaban el lánguido descenso, un silencio que apenas fue roto por algún murmullo, por algún siseo de impaciencia. Cuando por fin se produjo el impacto, los lobos estallaron en gritos, patalearon con sus pies calzados con botas e hicieron chocar el extremo de los mangos de las hachas y los martillos contra el suelo de la cubierta. Batieron las pesadas hojas contra los escudos de tormenta, echaron la cabeza hacia atrás y aullaron. El sonido lo aturdió y provocó una onda de choque que sacudió a Hauser de los pies a la cabeza. Los gigantes con armadura que lo rodeaban no dejaron de bramar.
Sus gargantas se hincharon, las bocas se abrieron hasta un punto que parecía imposible, y los goterones de saliva salieron de entre los caninos y los carnaciales que también quedaban a la vista. Nunca antes la forma pronunciada, casi de morro, del rostro propio de la fisionomía de Fenris le había resultado más evidente a Hauser. Solo se dio cuenta de eso más tarde. En el calor del momento, allí, en la cubierta de embarque, de lo único que fue capaz de darse cuenta de un modo consciente fue del choque de todo aquel ruido bestial. El salvajismo de la alegría que sentían los lobos lo asaltó como un trauma físico. Le alcanzó el pecho y lo apretó allí con unos dedos rematados por unas garras prodigiosas. Los sirvientes encapuchados de Fenris e incluso algunos de los tripulantes de la nave empezaron a gritar y a aullar al mismo tiempo que sacudían los puños. El rugido fue tribal y primigenio. Y justo cuando creía que no iba a poder soportarlo ni un segundo más, Hauser echó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos y comenzó a aullar con ellos. Fin de sección. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito estuvo eso! Me cae muy bien este escaldo, weón. Está bacán. Continúo. Tras el impacto inicial y sus consecuencias inmediatas, comenzó a caer un diluvio de lluvia ácida, y la estratosfera empezó a colapsarse. Los Stormbird de la TRA encabezaron el descenso hacia la nube de polvo tóxico a través de los bancos de humo atravesados por relámpagos. Las naves oscuras de alas anchas le parecieron a Hauser una bandada de cuervos negros, como unas nubes cargadas de tormenta que descendieran sobre el corazón roto y expuesto de las antiguas ciudades de la quietud. Se lo dijo a los lobos y uno de ellos le preguntó qué era un cuervo. Fin de sección. El proceso de pacificación duró 3 semanas, según el cómputo de tiempo de la nave. Hauser decidió que utilizaría ese tiempo para aprender cosas. Algunas de ellas serían sobre sí mismo. Ya habían comenzado a acumularse los relatos para las sagas. Algunos llegaban de labios de las manadas que habían luchado bajo la superficie y que regresaban para reaprovisionarse, mientras que otros los enviaban los miembros de las manadas que esperaban en reserva, relatos que llegaban desde el planeta a través de las diferentes líneas de comunicación. Algunos eran dignas gestas de combate. Otros, en cambio, le dieron la impresión a Hauser de que mostraban los rasgos característicos de lo adornado, de lo recargado. Cuentos de Miod, los llamaba Eska Labiorroto. Hazañas exageradas por la fuerza del mortífero ímpetu de los lobos fenrisianos. Sin embargo, no parecía probable que se tratase de cuentos de Miod, porque Aesca también había dejado muy claro que ningún miembro del Raut digno de ese nombre, y sin duda ningún guerrero de la Tra sería tan Aquí faltó una palabra. Pero sin embargo, no parecía probable que se tratase de cuentos de Miod, porque Eska también había dejado muy claro que ningún miembro del Raut era digno de ese nombre, y sin duda, ningún guerrero de la Tra sería tan jactancioso. La fanfarronería era una de las manifestaciones más despreciables según las tradiciones de los Vulga Fenrica. Los relatos de un guerrero indicaban lo que valía, y la verdad que había en ellos era la medida de esa valía. El campo de batalla dejaba a la vista con rapidez las mentiras del fanfarrón. Ponía a prueba su fuerza, su valor, su capacidad de combate. Además, había añadido a Eska, esa era otra razón para que existieran los escaldos. Eran los gargantes de la verdad, mediadores neutrales que no permitían que ninguna fluctuación como el orgullo, la parcialidad o el miod afectasen al valor intrínseco del hecho verdadero. Así que los escaldos componen sagas para mantenerlos entretenidos, para mantenerlos en la senda de la sinceridad y para mantener la historia, declaró Hauser. Eska sonrió. Sí, pero sobre todo para mantenernos entretenidos. ¿Qué es lo que entretiene a los lobos de Fenris?, insistió Hauser. ¿Qué es lo que más les divierte? Eska se quedó pensando durante unos momentos. Nos gustan los relatos sobre las cosas que nos dan miedo, le contestó por fin. Fin de sección. Y aquí vamos a resaltar algo muy importante que tiene que ver con lo que comentaba ahí, que leí hoy.
bueno, le comentaba a algunos que leí hoy acerca de los escaldos. A diferencia de lo que podríamos decir aquí los rememoradores y muy a diferencia de los iteradores, o bueno, en otros términos, a diferencia de los bardos y los juglares y otros contadores de historias, los, los escaldos se caracterizaban por ser muy directos, por poner muy poco adorno, ¿ya? Entonces, sus las sagas eran prácticamente crónicas, eran descripciones así bastante cercanas a lo literal de lo que sucedía, ¿ya? Entonces no eran cuestiones tan adornadas y tan rimbombantes y grandilocuentes, ¿ya? Entonces eran cuestiones más como lo ha dicho aquí, no había fanfarronería, eran las cosas como tal. Entonces, esto tiene mucho sentido. Y entonces a cada guerrero le daban o sea, dice aquí, ¿no? Indicaban lo que valía, los relatos. Entonces, claro, le daban en justa medida el valor al guerrero en base a sus acciones, ¿no? Y no había más cuestión. Esto es muy interesante porque, como bien sabemos, la historia la escriben los ganadores, ¿ya? Aquí, bueno, los lobos escriben en general, o sea, los escaldos, digamos, no escriben porque no escriben, ¿no? Pero cuentan cuestiones más sinceras, porque cuentan cómo fue. En muchos casos hay lobos que murieron, ¿no? En combate, y se cuenta la cuestión como fue. Entonces no es porque ganamos la guerra y fuimos los buenos y que no sé qué. No, las cosas fueron así, 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 asá. Entonces eso lo encuentro muy, muy genial, digamos, muy, muy true, así. Entonces, y bueno, a diferencia de otras culturas, aquí a los escaldos los tenían en alta estima y los dejaban entrar a las cortes reales y toda la cuestión. O sea, eran valorados los escaldos, no eran como en otras culturas que, sí, el bardo, déjenlo ahí. No, aquí les tenían cariño, así que bien ahí, lobos, ¿qué les puedo decir? Ya, a ver, ¿dónde estamos? Bienvenida a Lady Luz Aurelian de Cirene, de la casa noble más cool que tú. Consorte del primarca Lorgar Aureliano de la 17ª Legión Astartes, primera dama de los portadores de la palabra, reina de Colquis y memoria de monarquía, la que brilla con más fulgor que las joyas que viste, ícono de la moda. Lady Luz Aurelian, bienvenida. Ahora que lo pienso, Lady Luz, como es ícono de la moda y le gusta tanto la ropa, es como mi antítesis, o por lo menos de mi estilo marginal fashion, que consiste en... ¿dónde quedó mi polerón? Bueno, pero les he mostrado alguna vez mi polerón que está todo roñoso y que no lo suelto por nada. Ahora, irónicamente, estoy con el otro, ¿no? Con el que es blanco y parece decente, pero el favorito es el negro que está hecho mierda. Aquí está. Este es el verdadero ítem legendario, Marginal Fashion, pero está recién lavado, porque lo he lavado ayer. Pero bueno, eso, bienvenida Lady Luz y bienvenido al sacerdote lobo, maestro rúnico, hijo favorito de Liman Rus, que vive bajo su cama, el lobo que protege a su loba, el lobo salvador de los lobos más jóvenes. Jaden, bienvenido, amigo mío. El portador del poder de Fenrid. ¿Qué dirá el escaldo en su crónica cuando se entere de que... Uy, ahí va a quedar la cake? Memoria de monarquía, porque las memorias son importantes y nos hacen recordar lo que alguna vez fue. Entonces es como cuando Rafiki le dice a Simba, tu padre no murió, él vive en ti. Entonces, gracias a usted, monarquía será recordada. Y faltó Dama Bendita. Ve, más bien que preguntó. Bien ahí. El estilo marginal fashion nunca había tenido exponer. Gracias, Lady Luz Aurelia. Es usted muy noble y canta muy bien. Ya. Entonces, aquí estamos. Ahora, ¿qué serán las cosas que les dan miedo a los lobos espaciales? Bueno, pero me imagino que debe ser así como...
morir con deshonor, así, que no ir al Valhalla, o sea, equivalente aquí a no ir al Valhalla, ¿no? Me imagino que eso debe ser lo que les da miedo. Pero bueno, ahora lo veremos. Les dejo el anuncio para que después no nos agarren en curva y continuamos. Miedo a bañarse. Qué notable. Me encanta. Bueno, tal vez les gusta bañarse en cerveza o algo en miod. Ay, qué weá están andando en skate aquí afuera. Ay, la vida. Qué dolor, qué dolor, qué dolor. A ver, pero de todas formas, para no estar llorando en vano, monitorearé el audio con los auriculares, pues y así vemos mejor que Tech. Miedo a ir a la granja de Lord Fulgrim. Ya, vamos. Aparte de los relatos que parecían ser exageraciones, había otros que desconcertaban a Hauser. Según se desprendía de la impresión general, la batalla que se estaba librando en el planeta era apocalíptica. Al desaparecer los escudos de hielo, las ciudades principales de la quietud habían quedado expuestas, como la madriguera de un animal que un cazador hubiera excavado hasta dejarla a la vista. Las condiciones de combate eran infernales. Había lluvia ácida y un subclima pestilente que incluía nubes de gases venenosos y pedrisco. Los lados irradiados del cráter abierto por el impacto seguían desplomándose hacia el interior del agujero del tamaño de un continente. Las ciudades estaban destrozadas, aplastadas como los pasajeros de un vehículo siniestrado, y de ellas se escapaban la vida y el calor, se escapaba la energía. Las fuerzas de la quietud no tenían ningún sitio donde huir, por lo que lucharon hasta el último individuo. La compañía Tra formó la punta de lanza estratégica del ataque imperial. Las huestes del ejército imperial, equipadas para la guerra química y el medio ambiente contaminado, los siguieron. Los relatos que desconcertaban a Hauser eran los extraños fragmentos que llegaban y que informaban de una brutalidad casi perniciosa. Los lobos parecían incluso ansiosos por registrar aquellos momentos que no los mostraban como guerreros heroicos o valientes o incluso afortunados. Casi parecían alegrarlos aquellos detalles que solo mostraban atrocidades. No eran en realidad relatos, ya que no tenían sentido final, sin comienzo, trama o fin. No tenían causa y efecto. No eran más que simples descripciones de muertes y desmembramientos cometidos contra los combatientes de la quietud. Hauser se preguntó si lo que se esperaba de él era que tejiese alguna clase de hilo conductor narrativo uniendo todas aquellas anécdotas, entretejerlas para formar un contexto narrativo que las hiciese parecer más heroicas y dramáticas. También se preguntó si habría malinterpretado algo cultural que ni siquiera los procesos implantados nanóticamente en su cerebro habían sido capaces de traducir del modo adecuado. Luego recordó el asalto contra el muelle de gravedad y el momento en el que Oso y Orsir habían conseguido por fin hacer salir a la dotación de robustos que habían vaporizado a Giad en la rampa de acceso al sótano tan solo unos minutos antes. Rememoró la sangrienta matanza ritual que se había producido a continuación. «Están expulsando el Maleficarium», le había explicado Ogvai. «Están expulsándolo. Le están haciendo tanto daño que sabrá que no debe volver. Lo están castigando. Le están explicando lo que es el dolor para que no tenga ganas de volver a molestarnos». Hauser decidió que aquellos pequeños relatos eran lo mismo, unas marcas de aversión pero en forma de palabra. Estaban pensadas para atemorizar al Maleficarium. Se preguntó finalmente qué sería lo que atemorizaba a los lobos. Fin de sección. Continúo. «Pareces incómodo», le comentó Ulvorul Heoroth.
Heoroth, al que llamaban Colmillo Largo, era el sacerdote rúnico de la Tra, y también mucho más viejo que Other Verdmek. Al igual que Ogvai y muchos de los guerreros de la Tra, tenía una piel con aspecto de hielo, pero no relucía con un brillo interior semejante al de un glaciar, como le ocurría a la piel de Ogvai. La de Colmillo Largo era oscura, igual que la placa de hielo medio traslúcida de un lago en mitad del invierno. Su piel no era la única muestra de su avanzada edad. Era delgado y huesudo y su largo cabello era ralo y blanco. Parecía jorobado y esclerótico en su armadura rúnica. La edad no lo había castigado del mismo modo que había alterado a otros lobos mayores. Lo había blanqueado y secado, además de hacer que sus caninos crecieran hasta convertirse en los dientes que le habían dado su nombre de guerra. Algunos decían que ya habría otros colmillos largos algún día si alguno de los guerreros del Raut sobrevivía el tiempo suficiente. Solo el Vird había mantenido sin cortar el hilo vital de Heoroth Colmillo Largo. Solo el Vird había mantenido sin cortar el hilo vital de Heoroth Colmillo Largo. Era tan viejo como lo podía ser un lobo espacial, el más anciano de los pocos guerreros de la Sexta Legión Astartes que habían sido creados en Terra y enviados a Fenris como base para el séquito del Rey Lobo. La enorme cubierta de embarque de la nave de combate era una larga galería con los Stormberg colgados de raíles laterales situados en el techo y preparados para el lanzamiento, y estaba más silenciosa que en el momento del impacto del muelle de gravedad. El sacerdote estaba de rodillas, como un caballero cruzado de la vieja Terra dentro de un santuario de la Crux. Estaba contemplando las pantallas repetidoras. Las dos manadas que estaban a punto de encabezar hacia la superficie para apoyar a Ogvai se encontraban preparándose cerca de allí. Hauser oyó el zumbido agudo de los tronos de acoplamiento que fijaban las placas de las armaduras en sus sitios correspondientes. También le llegó el siseo de los aparatos hidráulicos y el chirrido de los transportadores de carga. A 50 metros de él, en la zona principal de la cubierta de embarque, un círculo de lobos se había congregado para arrodillarse alrededor de su jefe de escuadra con el fin de jurarle obediencia. El ritual que en otras legiones astartes era conocido como juramento del momento. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó Hauser al sacerdote rúnico. Era una pregunta brusca y directa, pero la hizo de todos modos. Aunque había pasado más tiempo con los guerreros de la Tra que con cualquier otra unidad de la Sexta Legión Astartes, apenas había hablado con el taciturno sacerdote. Colmillo Largo jamás le había contado nada para que lo mantuviera a salvo, ni le había comentado nada sobre cualquiera de las sagas que Hauser había compuesto en su condición de escaldo. Colmillo Largo era mucho menos comunicativo que Verdmek, y eso que Verdmek apenas le hablaba. Al ver a Colmillo Largo a solas un momento, Hauser había decidido aprovechar la oportunidad. Colmillo Largo no había necesitado mirar a su espalda para saber que se trataba de Hauser, ni siquiera para saber la expresión que tendría la cara del escaldo. La pantalla repetidora mostraba el mundo natal de la quietud desde la órbita con la claridad intensa del espacio, con el brillo de la luz directa del sol. El planeta se parecía a una naranja que hubiera recibido el fuerte golpe de un atizador al rojo vivo en el hemisferio superior. No, parecía una manza roja procedente de algunas de las últimas cosechas, gorda y de un color rosa rojizo, pero estropeada por una enorme mancha de podredumbre. Colmillo Largo siguió mirando la pantalla repetidora. «Estoy esperando», le contestó. ¿A qué? «A la rotura de los hilos vitales, a la creación del Vird». ¿Entonces no estás viendo nada? «Solo el reflejo de tu cara en la pantalla», le contestó Colmillo Largo. Hauser soltó un pequeño bufido ante su propia estupidez. A los lobos les gustaba envolverse en una capa de misterio y solemnidad, de poder sobrenatural, pero aquellas tonterías eran las chácharas supersticiosas propias de los bárbaros, algo heredado de los fenrisianos de los que sacaban sus fuerzas. Lo realmente anormal de los lobos era la tremenda agudeza de su percepción. Se habían enseñado a sí mismos a percatarse de todo lo que ocurría o había a su alrededor y de utilizar hasta la más mínima brizna de información de que disponían. Su reputación los ayudaba. Nadie se esperaba que unos bárbaros que parecían obsesionados con los rituales, que aquellos tribeños bestiales, albergaran en su interior una inteligencia de combate sin parangón. Era eso lo que los convertía en unas armas tan eficientes. «¿A qué se debe esa infelicidad que se te ve en la cara?», le preguntó Colmillo Largo.
Sigo sin tener muy claro cuál es mi lugar entre vosotros, cuál es mi propósito. Colmillo Largo chasqueó la lengua. Lo primero, decirte que a todos nos toca preguntarnos cuál es nuestra propia naturaleza. En eso consiste la vida. Preguntarse sobre el Wird que nos ha tocado es el estado contemplativo eterno para la mayoría de los individuos. No eres el único en eso. ¿Y lo segundo?, le preguntó Hauser. Lo que me desconcierta, Caspar Ansbach Hauser, que es Ahmad ibn Rustá, que es escaldo de la Tra, es que no te conozcas a ti mismo cuando es más que evidente que existen muchos de ti. Que existe mucho de ti mismo lo que conocer. Me desconcierta que hayas elegido querer venir al mundo de invierno. Me desconcierta que hayas elegido querer venir al mundo de invierno eterno, pero que no puedas explicar el motivo de esa elección. ¿Por qué viniste a Fenris? He pasado toda mi vida aprendiendo, recogiendo datos, reuniéndolos, conservándolos, le contestó Hauser. Mi único impulso para ello ha sido siempre la mejora de la humanidad. Llegó un momento en que sentí que el esfuerzo de toda mi vida lo estaban desperdiciando, que estaba siendo considerado algo de importancia insignificante. ¿Hirieron tu orgullo? No, no se trata de nada de eso. No era algo personal. Lo que ocurría simplemente era que las cosas que me había preocupado tanto por conservar las estaban olvidando por completo. No las estaban utilizando en absoluto. Georoth Colmillo Largo hizo un pequeño movimiento dentro de su caparazón tallado y cubierto de cuencas que podría haber sido o no un encogimiento de hombros. Sea cual sea la verdad que hay en todo eso, sigue sin explicar por qué viniste a Fenris. Cuando vi que la obra de toda mi vida parecía estancada, sentí que debía iniciar un último viaje, que llegara más lejos y que fuera más atrevido que ninguno de los que había realizado hasta entonces, y descubrir alguna verdad, alguna realidad, que fuera más importante que nada que hubiera experimentado hasta ese momento a lo largo de mi carrera. En vez de buscar entre los misterios ocultos del pasado, decidí investigar las curiosidades de un asunto más actual, las legiones astartes. Cada una está rodeada por su propio halo de misterios. Cada una está envuelta en sus propios rituales y leyendas. La humanidad ha confiado su futuro al servicio infalible de esas legiones, pero no las conoce. Pensé en escoger una legión, dirigirme a ellos y aprenderlo todo de ellos. Una idea muy ambiciosa. Quizá, admitió Hauser. Y peligrosa. Ninguna legión hace de su fortaleza un lugar donde dar la bienvenida. Es cierto. Así pues, ¿había un cierto elemento de bravuconería en esa idea? ¿De ganas de correr riesgos? ¿Pondrías fin a tu carrera con un toque final y atrevido que dejaría confirmada tu reputación como académico y que curaría tu orgullo herido? No era eso lo que pretendía. No era eso lo que pretendía, le replicó Hauser con voz cortante. ¿No? No. Colmillo Largo fijó la mirada en Hauser. El comunicador que llevaba incorporado en la gorguera de la armadura emitió un zumbido y un barboteo, pero Colmillo Largo no le hizo caso. Sin embargo, veo ira en tu rostro, le dijo el sacerdote. Creo que me he acercado a la verdad más de lo que tú has logrado hasta este momento. Además, sigues sin haberme contestado a la pregunta. ¿Por qué Fenris? ¿Por qué no el planeta de otra legión? ¿Por qué no un sitio más seguro? No lo sé. ¿De verdad que no? Hauser no fue capaz de contestarle, aunque tuvo la angustiosa sensación de que debería haber sido capaz de hacerlo. Alguien me dijo una vez que era bueno enfrentarse a los temores que uno tenía. Siempre le he tenido miedo a los lobos, siempre, desde que era un crío. Pero no hay lobos en Fenris, le contestó Colmillo Largo. El sacerdote comenzó a moverse para ponerse en pie. Hauser tuvo la impresión de que se estaba teniendo que esforzar, como si fuera un hombre viejo y artrítico. De repente, y sin darse cuenta de lo que hacía, Hauser alargó una mano para ofrecerle ayuda. Colmillo Largo miró la mano que le ofrecía como si fuera un palo con el que hubiera revuelto en un basurero. Hauser tuvo la certeza durante un momento de terror de que el sacerdote se lanzaría contra la mano y se la arrancaría de un único y feroz mordisco, pero estaba demasiado asustado como para retirar la oferta de ayuda. Sin embargo,
En vez de eso, Colmillo Largo le sonrió y luego le rodeó la mano con uno de sus enormes guanteletes de plastiacero para aceptar su ofrecimiento. Se puso en pie y Hauser tuvo que apretar los dientes, aunque no pudo evitar que se le escapara un pequeño gruñido de esfuerzo mientras luchaba por no desplomarse bajo el tremendo peso que el enorme sacerdote rúnico apoyó en su mano. Una vez en pie, Colmillo Largo se alzó muy por encima de él. Soltó al escaldo y bajó la mirada hacia su rostro. Te lo agradezco. Mis articulaciones ya son muy viejas y mis huesos están tan fríos como un pez muerto atrapado en un lago de hielo. Se alejó casi arrastrando los pies hacia las manadas que lo esperaban. La luz de las lámparas de la cubierta centelleó sobre su cabello ralo y suelto como si fuera la pelusa de un cardo. Hauser se frotó la mano que se le había quedado entumecida. ¿Vas a dirigir un desembarco?, le preguntó en voz alta mientras el sacerdote se alejaba. ¿En la superficie? ¿Un desembarco de combate? Sí, deberías venir. Hauser parpadeó sorprendido. ¿Pero es que puedo ir? Puedes ir a donde tú quieras, le contestó Colmillo Largo. Llevo 3 semanas en esta nave donde me transmiten relatos de segunda mano sobre lo que está ocurriendo en la superficie, declaró Hauser esforzándose por no sonar demasiado fastidioso. Creí que tendría que pedir permiso, creí que tendría que esperar hasta que me lo permitieran o hasta que me invitaran a ello. No, tú puedes ir a donde tú quieras. No, puedes ir a donde tú quieras, le insistió Colmillo Largo. Eres un escaldo. Ese es el mayor privilegio que tiene ser lo que eres. Nadie del Raut puede impedirte el paso o mantenerte fuera de un lugar o impedir que metas las narices donde quieras. Creí que tenían que protegerme. ¿Y te protegeremos? Creí que estorbaría. Nosotros nos encargaremos de eso. ¿Así que puedo ir a cualquier sitio? ¿Puedo elegir lo que quiero ver? Sí, sí. ¿Por qué a nadie se le ocurrió decírmelo?, exclamó Hauser. ¿Por qué no se te ocurrió preguntarlo?, le replicó el sacerdote. ¿Así es como funciona la lógica de los Vulca Fenrica? Sí. Se te engancha en la mente como un anzuelo, ¿verdad?, le contestó Colmillo Largo. Fin de sección. ¡Ay, otro personaje que me cae muy bien, el viejito! Puta, es que los viejitos me caen bien. Son sabios y nobles y cantan... Bueno, no todos. Pero está bacán este Colmillo Largo, ya me cayó bien. Un detalle importante para que casualmente caché hoy. En un par de ocasiones, Colmillo Largo, el mismo Colmillo Largo, se dijo de él que estaba vivo por el Weird, W-Y-R-D. Y en una parte, el mismo Colmillo Largo habló del Verd también. El Verd es el destino, ¿ya? Entonces, aquí hablan del destino, es por el destino, o sea, solo el destino permitía que este viejito esté vivo. Y, como es un sacerdote rúnico, es lógico que hable del destino. Y ahora recién acabo de entender el meme que hizo Jaden, así de que el Lyman Rus decía, no creo en el horóscopo, pero el destino por otra parte, así que muy bien. Y lo que hace que sea aún más interesante, el apellido de, aunque me caiga mal, está bueno su apellido, el Other Virdmeik. Porque si make es hacer en nórdico, en algún idioma nórdico, es como el que hace su destino. Lo cual estaría espectacular. Entonces, eso. Hay una nueva palabra para que tengan en su repertorio. Entonces, que está muy relacionada a las sagas. ¿Ya? El Verd o el Weird, si lo pronunciamos como se lee. Y ante esto, lo que podemos decir es... Vamos, todos juntos. ¡No los escucho! Hoy ya he aprendido otra cosa. Ah, perfecto. Cómo me encanta que aprendan otra cosa. Muy bien, gente de Terra. Son unos grandes aprendedores. Muy bien. A ver, veamos quiénes han llegado. A ver, estaba viendo... Ah, mira. Oh, mira, el casi pasa desapercibido. El que pasa desapercibido de la 20ª valorado miembro de las 19 legiones Astartes. El amado por todos, gato por internet, que ha puesto un icono de Deadmau5. Mira, gato picarón.
Y bienvenido también a nuestro Astartes andante, antiguo sargento de la 10ª compañía de los Lobos Lunares, Candres. Bienvenido, amigo mío. El que era amiguis de Nero Vaipus y de Jubal. Estaba repasando la primera novela y la Hellbor era la 1, que era la de Jubal. Y la Locasta, que era la de Nero Vaipus, era la 4ª, si no estoy equivocado. Escuadra dentro de la compañía, por supuesto. Y ahí Udon creo que era de la 2, no he llegado todavía a esa parte. Más bien estábamos en pausa, justo anda pasando gente. Al viejito le gusta el Hobbit. Ay, me imagino que la respuesta cliché era ¿por qué nadie me lo dijo? Porque no preguntaste. Sí, se veía venir, se veía venir. El gato está muriendo de risa con... Puedes ir donde quieras. Ay, señor. Muy bien, a ver, veremos si necesitamos poner anuncio. Bueno, voy a poner anuncio por si acá y continuamos. Y hasta el viejo ha dicho, pero cuando esa parte ha dicho, ya siempre me dieron miedo los lobos y tenía que afrontar mi miedo y por eso vine a Fenris. Y hasta el viejo le dijo, oye, pero no hay lobos en Fenris. ¿Qué voy a estar hablando, weón? Los lobos. Ya. A ver, ¿ya pasó? Sí, ahí sí. Muy bien, continuemos. Hauser no conocía las manadas que Colmillo Largo iba a dirigir en el desembarco. Tan solo le sonaban algunos guerreros por el nombre y por su reputación. Estaban enardecidos para el combate, pero también parecían curiosamente apagados. Aquel había sido el tono general entre los lobos desde hacía días. Hauser se colocó el arnés de seguridad al lado de Colmillo Largo mientras los Stormbird iniciaban el largo y silencioso descenso desde la nave de combate. Dices que yo parezco inquieto, pero en esos ojos capto una mirada sombría, le dijo Hauser. Todos los guerreros de la Tra quieren estar lejos de aquí, le contestó Colmillo Largo. Esta guerra ya ha perdido toda su gloria. Ahora está en Ulanor. No. Ahora está en Ulanor, dijo un lobo que se encontraba en uno de los soportes de seguridad de la fila que tenían delante. Svessel, pensó Hauser poniéndole un nombre a aquel rostro. ¿Qué es Ulanor? Quiso saber ¿Qué es Ulanor? Quiso saber Hauser. ¿Querrás decir dónde se encuentra? Le contestó otro lobo, Emra. ¿Dónde está? Fue una gran victoria, le informó Svessel. Ocurrió hace 10 meses, pero la información nos acaba de llegar. El padre de todas las cosas ha llevado a cabo una increíble matanza entre los Pieles Verdes. Los ha dejado a todos sobre el suelo rojo. Después de hacerlo, clavó su espada en la tierra y dijo que había acabado. ¿Que había acabado? Inquirió Hauser. ¿Qué quieres decir? ¿Estás hablando del emperador? Dice que ya ha acabado la cruzada, le explicó Emra. Se vuelve a Terra. Dice que ya ha acabado con la cruzada, le explicó Emra. Se vuelve a Terra. Ha dejado a un sucesor ungido para que continúe la guerra en su ausencia. Colmillo Largo se volvió para mirar a Hauser. Tenía los ojos hundidos y llenos de sombras, como un estanque sin luz. Horus ha sido el escogido para ser el señor de la guerra. Entramos en una nueva era.
Quizá la cruzada se acerca a su fin y nos dejarán a un lado para que se nos emboten los dientes. Lo dudo mucho, le contestó Hauser. Ulanor fue una gran guerra, la más grande de todas, la culminación de varias décadas de campañas contra los Pieles Verdes. El Raud oyó hablar de ellas, y esperábamos poder encontrarnos al lado del padre de todas las cosas cuando llegara la culminación de toda esa lucha. Pero nos negaron ese honor. Los lobos de Fenris estaban demasiado ocupados en otras tareas, librando las batallas más sucias, las que nadie más quería librar en otros rincones de la galaxia. ¿Batallas como esta?, le preguntó Hauser. Los lobos asintieron y se oyeron unos cuantos gruñidos. Nadie nos agradecerá lo que hemos hecho aquí, declaró Colmillo Largo. Fin de sección. Twitch se dio cuenta de que soy chica y puso comerciales más apropiados. Tal vez ha escuchado lo de ícono de la moda y la que brilla como las joyas y le ha ofrecido joyas y ropa. Sería astuto Twitch. Ay, ese pensamiento suyo, gato, así está más digno de amos de la noche que de lobos espaciales, güey. Así que se quitó su piel, pasó su mano por el cuello del lobo. ¿A qué? Ah, como una marioneta. Ya no entendí una cosa mucho más hardcore. No, perdón, malinterpreté, gato. Colmillo Largo se quitó su piel, ya su piel la que lleva encima, pues no, pensé la piel, pensé que le había sacado la piel al Escalia. Perdón, me fui en una volada muy amos de la noche. Oh, perdón, gato, pero es que... Ay. Eso te pasa por andar diciendo el otro día que te gusta o sea, que te cae bien el Cornelio Curseado. Ve, me confundes, pues, amigo, weón. A esta edad ya, weón, los viejos, weón, nos confundimos. Nos crecen los colmillos. ¿Qué más te puedo decir? Continúo, para no seguir quedando mal. La amarga verdad se descubrió más tarde, después de que le concedieran a Ogvai el mando de aquel teatro de combate, después de que el comandante de la flota hubiera permitido que los sacerdotes de hierro sacaran el muelle de gravedad de la órbita, después de que impactara contra la superficie del planeta. El instrumento que albergaba el entramado de vigas y soportes del interior del muelle no era el vehículo de destrucción por impacto que los asesores de amenazas de la expedición se temían. El Mechanicum había comenzado a estudiar las instalaciones después de que los guerreros de la ira la tomaran. Los tecnoadeptos dedicaron una atención especial a la zona de control del centro de mando que el asalto de Fultag había respetado de un modo tan escrupuloso. Por desgracia, las conclusiones que se sacaron de dicho estudio solo quedaron claras después de que el muelle de gravedad, con el permiso del comandante de la flota, se utilizara como una gigantesca bola de demolición. El instrumento era un almacenador de datos. La quietud olámica se encontraba en pleno proceso de cargarlo con la suma total de todos sus conocimientos, sus obras artísticas, sus pensamientos filosóficos y sus secretos. La intención más probable habría sido lanzarla al espacio profundo, como una botella en mitad del océano, con la esperanza de que alguien la recuperara, o quizá hacia una desconocida, lejana y enigmática colonia del entramado de la quietud. Tras saber lo que se había perdido y quizá a sabiendas de en qué situación lo iba a dejar aquello a los ojos de sus superiores, el comandante de la flota entró en un frenesí de recriminaciones enfurecidas. Culpó a la mala información del servicio de inteligencia, culpó al lento funcionamiento del Mechanicum, culpó a la existencia de facciones dentro del propio ejército imperial, pero por encima de todo, culpó a los Astartes. Ogvai se encontraba en la superficie del planeta cuando ocurrió aquello, en el punto más encarnizado del conflicto. Cuando se enteró del ataque de rabia del comandante de la flota, le transmitió un breve comunicado en el que le recordaba, tanto a él como al resto de los oficiales de rango superior, que habían sido ellos quienes habían insistido en que les resolviera el problema y rompiera el punto muerto en el que se encontraban. Le habían concedido permiso para utilizar todos los recursos que tenía a su disposición. Le habían entregado el mando de aquel teatro de combate. Como siempre, no habían sido los Astartes quienes habían cometido un error. Simplemente habían hecho lo que se esperaba que hicieran. Una vez terminó de comunicar el mensaje, Ogvai desahogó en los guerreros de la quietud la rabia de lo que realmente les hubiera querido responder. Fin de sección.
Lo que yo imaginé era más digno que los Drukhari. ¡Ay, qué densos entonces los Drukharis, weón! ¡Qué terrible! Pero bueno, lo que estaba pensando el otro día cuando comentaban eso, bueno, los amos de la noche, bueno, si esto dices eso de los Drukhari, el valor que tienen, narrativamente hablando, es el shock value. A través de ellos puedes permitirte escribir cuestiones así súper turbias, digamos. Y las cuestiones así tan turbias es o sea, tienen valor de shock, ¿no? Que lo que buscan es causarte una impresión fuerte, digamos. Cuando me imagino, aquí estoy muy especulando y aquí haciendo o sea, explotando la relación parasocial con Aaroncito, cuando escribe, no sé, pues de cuestiones demoníacas de los portadores, o cuando los rituales, por ejemplo, de mi buen capellán Schaffen, o por ejemplo, de los amos de la noche, ahí se puede permitir ciertas licencias narrativas para escribir acerca de cosas horrorosas, ¿no? Y de repente, no sé, yo puedo ser fan de la legión más noble y bien cantante, digamos los salamandras, pero eso no quita que puedo disfrutar de un relato que sea de los amos de la noche porque sea súper impactante, digamos. Y eso no me hace simpatizante de ellos, ¿no? Simplemente, quería escuchar una wea así súper turbia y, claro, ahí sabría irme a los amos de la noche, ¿no? O sea, ahí me convendría irme a ellos, digamos. O a los Drukhari, digamos, si eso es lo que busco. La Maraviglia también era algo que se caracteriza por shock value, ¿no? Porque todo es grotesco, turbio, maligno, del mal. Y eso. Muy bien, continúo. Una sección más y de ahí recién pongo el anuncio. Yo creo que tenemos tiempo todavía. El Stormbird cayó como caían las malas estrellas. Hauser ya había bajado a la superficie del planeta con los guerreros de la Tra, pero en esta ocasión se trataba del descenso suicida de una misión de combate. Las cinchas de cierre inercial y la jaula de inmovilización lo mantenían pegado al conjunto del asiento. La compresión variable del mono ceñido que llevaba puesto como base para el traje de protección ambiental mantenía los sistemas sanguíneo y linfático en funcionamiento. El corazón le palpitaba como un pulsar. Le repiqueteaban los dientes. ¿Qué relato vas a componer después de esta experiencia?, le preguntó Svessel al ver el miedo que sentía Hauser y disfrutando con ello. No hay muchas cosas que contar al calor del fuego sobre cagarte encima, soltó Emra y los demás lobos se echaron a reír. ¿Qué es lo que más os enfureció?, les preguntó a su vez Hauser, gritando con todas sus fuerzas para que alguien lo oyera. ¿Qué?, exclamó Emra. Otros solo giraron la cabeza en su dirección. Los cascos y las máscaras de cuero repujado lo miraron fijamente. «Quiero saber qué fue lo que más os cabreó, lobos de la Tra», preguntó otra vez Hauser, alzando la voz por encima del aullido de los motores y los crujidos del fuselaje. ¿Fue que os perdisteis la lucha en Ulanor, la gloria? ¿O fue que nuestro padre de todas las cosas eligió a Horus como señor de la guerra y no al rey lobo? Quizá me maten, pero al menos mientras lo hacen dejaré de pensar en este descenso infernal, pensó Hauser. Además, qué mejor momento para preguntarles algo tan incómodo a una manada de lobos que cuando estaban prisioneros en las jaulas de inmovilización. «Nada de eso», le respondió Emra. «Nada de eso», le confirmó otro lobo, un monstruo de cabello rojo llamado Horun. «Nos habría gustado disfrutar de nuestra parte de gloria», admitió Svessel. «Participar en una gran guerra y que se nos tuviera en cuenta». «Ulanor no fue una campaña más importante que el centenar que se libraron a lo largo del último decenio», le recordó Colmillo Largo al guerrero. Pero fue aquella en la que el padre de todas las cosas clavó su espada en el suelo y dijo que había acabado su cruzada, le contestó Svessel. «Será la única campaña que se recordará con toda seguridad». «Y eso es lo que de verdad cuenta para vosotros», pensó Hauser. «Además, el emperador jamás hubiera nombrado señor de la guerra al rey lobo», declaró Emra. «¿Por qué?», quiso saber Hauser. «Porque ese jamás fue su verd», le aclaró Colmillo Largo. «El rey lobo no estaba destinado a ser el señor de la guerra. No se trata de una ofensa, no ha sido menospreciado.
El padre de todas las cosas no ha nombrado a Horus Lupercal por ser su favorito. Explícate, le pidió Hauser. Cuando el emperador creó a todos sus cachorros, le concedió un verde distinto a cada uno, le contó el sacerdote. Cada uno de ellos tenía su propia vida que vivir. Uno debía ser el heredero del trono del emperador. Otro debía fortificar las defensas del imperio. Otro debía proteger el hogar. Otro debía vigilar el perímetro lejano. Otro debía estar al mando de los ejércitos. Otro debía controlar la inteligencia. ¿Lo ves, Escaldo? ¿Ves qué sencillo es? Hauser se esforzó en que su gesto de asentimiento fuera evidente a pesar de las vibraciones que lo estaban sacudiendo. Entonces, ¿cuál es el verde del rey lobo, Heoroth Colmillo Largo?, le preguntó. ¿Qué vida escogió para él? La del verdugo, le contestó el viejo lobo. Los lobos se quedaron callados durante unos instantes. El Stormbird siguió estremeciéndose con fuerza. El rugido de los motores había alcanzado un tono agudo semejante a un aullido que Hauser no hubiera creído posible. «Lo que nos cabrea es que no estábamos presentes en el gran triunfo», exclamó Emra de repente. «Cuentan que fue un espectáculo magnífico», comentó Horun. «Todo un planeta allanado para acoger el ascenso de Horus». «Nos hubiera gustado estar allí», declaró Colmillo Largo. «Allí, hombro con nuestros hermanos astartes, en un número jamás visto desde el comienzo de la Gran Cruzada. Hombro con compañías de lobos a las que no hemos visto desde hace decenios», añadió Svessel. «Nos hubiera gustado alzar la voz y unirnos al rugido general», afirmó Emra. «Nos hubiera gustado levantar el puño al cielo y mostrar nuestra orgullosa lealtad al nuevo señor de la guerra». «Eso es lo que nos cabrea», recalcó Svessel. «Eso y que tú nos lo recuerdes», añadió Horun. Fin de sección. Notable. A ver, esta parte estaba muy bacán, la repasaremos. A ver, cada uno de ellos tenía su propia vida que vivir. Uno debía ser el heredero del trono del emperador. Ahora, ojo, ese heredero del trono del emperador, ese me imagino que era Roberto Guillermo. Otro debía fortificar las defensas del imperio. ¡Uy, qué difícil! No se me ocurre quién podría ser. Ya, Rogelito. Otro debía proteger el hogar. Ese podría ser Sanguinius, no sé. Ahora, si es... Bueno, tendríamos que ver cómo estaba en inglés, porque hogar en español también es como la chimenea, donde está el fuego, digamos. Entonces podría ser Vulcan. Pero... Bueno, a proteger el hogar suena a algo que haría alguien más buenito, digamos. Entonces puede ser Vulcan o Sanguinius. Otro debería estar al mando de los ejércitos. Ese entonces tendría que ser Horus, por ser señor de la guerra. Y otro debería controlar la inteligencia. Esos eran dos, digamos. Eran Alfarius y Omegon. Y bueno, ahí el que se llama el ejecutor era el Liman Rus. Bueno, ahí Magnus tenía que ser el mago, digamos. Lorgar el portador de la palabra, el espiritual, digamos. Y bueno, ahí podríamos ir... A ver. Les leo. Uy, espera, tengo que ir atrás, a ver. La mayoría de las legiones leales son para ponerte en perspectiva de heroicos héroes honorables. No lo sé, Rick.
No lo sé. Creo que igual es darle harto crédito a los honorables, o sea, a los leales. Pero bueno, como has dicho, la mayoría, ya, te lo compro. Los traidores son para sumergirse en la realidad del universo Warhammer en un aspecto de todos los tintes de lo malo que puede encontrar en cualquier lado de su galaxia. No sé, es que yo también encuentro varias cosas malas en los leales. A ver. ¿Por qué las focas miran el techo en los circos? Porque están los focos. Oh. Tarik lo valora. Ay, señor. El heredero es Constantin Baldor, el hijo más querido del emperador. Creo que es real, weón. Muy bien. Estuvo bonito eso, pero en todo caso. Es un poco parecido a la charla que tuvo Corfaeron con Lorgar y... Bueno, ya estaba presente Erebus, pero no era con él, o sea, con Erebus per se la charla, era con Lorgar. Ahí donde lo que le dice cada quien que representaba del emperador, ¿no? Y esto se complementa, encuentro. Así que bacán ambas partes. Oh, bueno, saludos, querido Mao Wookie. Y que tenga un sueño reparador y dulces sueños con abundantes festines celestiales de deliciosa y gratuita comida en abundancia infinita. Muy bien. Entonces, veremos lo de las publicidades. Ya, perfecto, está desactivado. Continuamos. Procedo. Los Stormbird atravesaron la espesa capa de humo provocada por el impacto y los vapores venenosos formaron largas estelas tras chocar con las delgadas alas y levantaron pequeños torbellinos en las nubes de tormenta que dejaban atrás, igual que un chorro de tinta en una corriente de agua rápida. Bajo esas nubes se extendía una pesadilla de tempestades de fuego que ardían formando una circunferencia alrededor de la gigantesca herida de la superficie del planeta. Era el tiro de gracia que había acabado con un planeta. La profundidad de esa herida era asombrosa. A Hauser no le pareció algo geológico, parecía algo más bien anatómico, y cada vez lo pensaba con más fuerza a medida que su imaginación iba creando más analogías. Era un vacío quirúrgico expuesto al aire que contenía órganos, músculos y huesos pulverizados teñidos de color naranja, todos parcialmente ennegrecidos como si los hubiera reventado un proyectil perforante incendiario. Varias naves de desembarco del ejército imperial, con una capacidad de carga mucho mayor, descendían también hacia aquel pozo hirviente. Los Stormbird pasaron aullantes a su lado y las dejaron atrás, lo mismo que a las Thunderhawk y a las otras cañoneras que las escoltaban. Las naves de los Astartes, sin dejar de mantener una formación cerrada, pasaron por debajo del borde ardiente de aquel pozo inmenso y entraron a toda velocidad en el vacío subglacial, a través del humo, a través del aire ardiente, a través de las ruinas destrozadas de las ciudades de la quietud. Las ciudades se extendían hacia las profundidades. Hauser se quedó asombrado al distinguir las complejas capas entrelazadas que formaban, que se alzaban como torres ciclópeas desde sus profundos cimientos geológicos. También se sintió aturdido por el tremendo grado de destrucción. Los niveles superiores habían quedado completamente vaporizados y debajo de ellos las zonas y las secciones municipales habían quedado aplastadas. Las estructuras de las torres se habían derrumbado sobre sí mismas y se habían convertido en una serie de capas prensadas y se mantenían en pie solo por el manto de hielo extremadamente grueso que quedaba y que actuaba como una resina alrededor de los restos destrozados y delicados. A Hauser le recordó el modo en el que el rector Wu guardaba las cáscaras de las almendras y las nueces dentro de una servilleta blanca después de comer. Luego golpeaba el montoncito con la parte convexa de una cuchara. Los trozos habrían volado por todas partes si no hubiera sido por el tejido de la servilleta. De repente, los cohetes de la nave comenzaron a emitir un tipo de aullido completamente distinto. ¡Llegamos en 10 segundos! Gritó Colmillo Largo. Los lobos comenzaron a golpear de un modo rítmico los escudos de tormenta con las espadas y las hachas. Un salvaje cambio de aceleración revolvió las entrañas de Hauser.
La nave acababa de utilizar a fondo toda su potencia de frenado y el tremendo giro de elevación del morro para disminuir al máximo su enorme velocidad. Antes de que le diera tiempo a ajustarse al cambio, se produjo un choque increíblemente violento. Simplemente cayeron con fuerza contra algo que el mismo sonido que supuso que harían las puertas de acero del Palacio Imperial al soltarse de sus bisagras. Habían aterrizado. Porque habían aterrizado, ¿no? Hauser no lo tenía claro. Por lo que parecía, todavía se estaban moviendo, pero quizás se trataba tan solo de su cabeza y sus sentidos aturdidos. En el exterior se oía un chirrido de metal contra metal. Los lobos comenzaron a abrir las jaulas y a levantarse de un salto. ¡Vamos! ¡Vamos!, gritó Colmillo Largo. Hauser se dio cuenta en ese momento de que llevaban 10 minutos hablando en Burgen. La rampa de desembarco ya se estaba abriendo. La luz inundó la penumbra verdosa del interior del compartimento de transporte. El calor llegó con la luz, un calor abrasador, el calor de una bola de fuego, y Hauser sintió que le bajaba por la garganta hasta los pulmones, como si acabara de inhalar en mitad de un incendio, a pesar de que llevaba puesta la máscara respiratoria blindada. ¡Por terra!, dijo entre toses. El chirrido de metal contra metal procedente del exterior sonaba cada vez con más fuerza. Todavía se estaban moviendo. Todo el fuselaje se estremecía y se movía hacia atrás. Todo el Stormbird se deslizaba. Unas siluetas fugaces y espasmódicas tapaban el hueco iluminado por las llamas de la rampa abierta que tenía delante. Eran los lobos que ya se estaban desplegando. Los oyó aullar. No eran aullidos. Era el gruñido húmedo del leopardo, pero amplificado. El rugido resonante procedente de lo más profundo del pecho de un depredador superior. El bufido paralizante e infrasónico de una pantera antes de salir resonando gorgoteante de las laringes especialmente adaptadas para ello de los carnívoros de la cúspide de la pirámide alimentaria. Lo siguió hacia la luz y el calor asfixiante. Algunos de los lobos lo rozaron al bajar a la carga por la rampa y casi le derribaron o lo dejaron girando sobre sí mismo. No tenía ni idea de lo que debía hacer en un momento como aquel. Una gigantesca mano de plastiacero lo agarró por el cuello del traje y sus pies se movieron en el aire fuera de la rampa durante un segundo. ¡Quédate a mi lado!, le gruñó Colmillo Largo en Burgen. Hauser siguió al anciano sacerdote mientras éste avanzaba dando grandes zancadas. Se concentró en los detalles de la armadura de Colmillo Largo, como había hecho cuando le ordenaron que siguiera a Oso. La armadura de Oso era muy sencilla comparada con la de Colmillo Largo, aunque Oso era un joven malhumorado al lado del veterano sacerdote. Su armadura gris mostraba menos elementos decorativos y adornos. La armadura de Colmillo Largo era antigua y una obra de arte que debía su riqueza visual tanto al forjador de la armadura como al grabador de los detalles. Estaba cubierta de símbolos rúnicos, algunos de los cuales estaban trabajados en bronce o en pan de oro, incluso con esmalte rojo. En las sombreras llevaba grabados de forma enfática unos ojos apotropaicos. Además de la carga de piel de color blanco puro, Colmillo Largo iba cubierto de tiras de cuentas, de trofeos de pequeño tamaño y de amuletos que repiqueteaban al chocar contra la armadura. Salieron de la sombra que ofrecía el Stormbird y quedaron bajo el resplandor de la tormenta de fuego químico. Los Stormbirds se habían posado en una serie de plataformas de decoración recargada que sobresalían de las torres alargadas y monumentales medio enterradas en el manto de hielo que las rodeaba. Un gran número de secciones de esas torres y de las estructuras de mayor tamaño que se encontraban cerca estaban envueltas en llamas. El muro de calor era opresivo. Las lenguas de fuego de un brillo intenso rugían y se retorcían por el abismo de hielo en dirección a la parte superior del pozo, atraídas como si se encontraran en una conducción de aire. Aquellas tormentas de fuego se veían alimentadas de forma frecuente por unas fuentes que Hauser fue incapaz de identificar y se hinchaban y destellaban, poniéndose al rojo blanco y arrojando una lluvia de chispas y de rescoldos incendiarios que caían como un vendaval hacia las profundidades. Hauser se dio cuenta de que algunas de esas columnas de llamas eran de mayor tamaño que algunas de las ciudades en las que había pasado buena parte de su vida. Su mente apenas fue capaz de acertar la escala de lo que estaba ocurriendo. Acabó concentrándose en las chispas solitarias que flotaban a la deriva en el aire delante de él, unos recordatorios de buen tamaño de las tormentas que se encontraban lejos. Concentrarse en una solitaria chispa que se deslizara por el aire era aferrarse a un valioso momento de cordura. El aire estaba lleno de chispas.
También estaba cargado de un olor extraño, algo aparte de la podredumbre y de los incendios. Era el olor de una sustancia sintética que jamás debería haber sido expuesta al calor. Varias partes de la ciudad vertical del pozo se estaban desplomando hacia el abismo que las esperaba abajo. La guerra se libraba en niveles diferentes. Hauser vio a las tropas del ejército imperial desembarcando en varias plataformas situadas por encima de él e iluminadas por los disparos enemigos, mientras se dirigían hacia unas superficies con forma de hoja. Hacia el oeste de su posición, y un poco por debajo, una oleada de tropas de desembarco se lanzaron al asalto a través de 3 o 4 puentes intactos que se extendían entre las torres, al mismo tiempo que las lanzaderas artilladas y las naves de ataque pasaban por encima de ellos y acribillaban las fachadas de aquellas ciudadelas antiguas. Las manadas de Colmillo Largo estaban cruzando las plataformas decoradas hacia unas imponentes mansiones sombrías. El material naranja que recubría las mansiones y la superficie de la plataforma estaba ennegrecido por las quemaduras y cubierto de agujeros. Todo era naranja. El mundo era naranja. En parte se debía al resplandor de los terribles incendios, pero, sobre todo, al material omnipresente con el que la quietud construía sus edificaciones. Una vez más, y durante una dolorosa fracción de segundo, Hauser recordó a Vasily. Pensar que aquella se encontraba en un planeta y en una vida anteriores no era ni siquiera irónico. La superficie de la plataforma estaba cubierta de escombros, incluidos varios trozos de mampostería de un tamaño considerable. Hauser se preguntó qué habría sido de aquel lugar mientras avanzaba corriendo en mitad de un calor infernal y una lluvia de chispas. Quizá sería la pista de aterrizaje de acceso a un parlamento. Quizá la plataforma de un puesto de defensa. La pista privada de una residencia aristocrática. ¿Acaso los habitantes de esa residencia contemplaron antaño el paisaje de las cavernas de hielo relucientes que se extendían más abajo, o para ellos no serían más que una cavidad funcional? ¿Habría existido la belleza en aquel lugar antes del ataque mortífero de Ogbay? ¿Una belleza deliberada o tan solo la maravilla accidental propia de la naturaleza y que solo los ojos humanos eran capaces de reconocer? ¿Tendrían alma los seres que pertenecían a la quietud? Supuso que así sería. Las plataformas mostraban numerosos elementos decorativos, sobre todo en la parte inferior, donde se extendían formando entramados de lirios o de hojas de acanto. Igualmente, los amplios y altos espacios que rodeaban los anchos umbrales de las puertas y las columnas laterales de las mansiones que atacaban mostraban unas sencillas líneas de relieves que sugerían una intención estética. Los disparos enemigos se esforzaban por alcanzarlos. La mayoría eran proyectiles de los rifles de gravedad que pulverizaban la superficie de la plataforma y la convertían en polvo. Oyó también el sonido inconfundible de los disparos de Volter y vio que Horun y los demás ya avanzaban por delante de él. Se alejaban a grandes zancadas entre las losas derribadas y las piedras aplastadas. Tomó nota mentalmente de que tendría que mejorar su próximo relato. No tenía ni idea de que un Astartes fuese capaz de moverse a tal velocidad. Se oyó de nuevo el chirrido del metal contra el metal. Hauser se dio vuelta. El Stormbird que los había llevado hasta allí se estaba deslizando hacia atrás. A diferencia de los demás Stormbird de la escuadrilla de Colmillo Largo, que se habían posado de forma segura en otras plataformas de aterrizaje y ya estaban acelerando los motores para despegar, esa nave en concreto se había visto obligada a utilizar el extremo de la plataforma que le habían asignado debido a un desprendimiento. Que hubiera llegado a aterrizar era una prueba palpable de la devoción al deber de la tripulación. La debilitada plataforma se estaba partiendo. La mitad posterior del Stormbird ya se estaba asomando por el borde. El chirrido provenía de las patas de aterrizaje de la nave, al intentar aferrarse a la superficie y detener el deslizamiento. Los patines abrieron unos surcos chirriantes mientras resbalaban hacia atrás. El piloto intentó lanzar varios cables de anclaje desde debajo del morro, pero los garfios que llevaban en el extremo rebotaron contra las pulidas baldosas anaranjadas. Un Stormbird era una nave transatmosférica de gran tamaño con un perfil ancho y amenazante diseñada para infundir temor. Era mucho más grande y de mayor sofisticación técnica que las naves de producción masiva como los Thunderhawk o los otros modelos de desembarco que habían salido en gran número de las factorías como solución pragmática a corto plazo para satisfacer las demandas de la cruzada. Una Thunderhawk no estaba pensada para durar. No era más que un elemento desechable producto de un diseño de construcción barata y funcional. Las Stormbird eran un legado de las guerras de unificación libradas en Terra. Eran unas máquinas soberbias, mucho más costosas y que requerían mucho más tiempo para ser construidas.
Se montaron flotas enteras de esas naves para la expansión, y solo cuando la verdadera escala de la Gran Cruzada fue evidente, se dieron cuenta los organizadores de que haría falta un transporte más barato. No eran el tipo de vehículo que debía parecer vulnerable o falto de gracilidad. Eran los señores del aire, unas criaturas altivas capaces de descender desde la órbita directamente hasta los fuegos del infierno y sobrevivir a todo ello. Sin embargo, aquella nave estaba acabada, estaba condenada. El movimiento de deslizamiento hacia atrás se aceleró. El morro se elevó y el ángulo de esa elevación aumentó a cada instante que pasaba. El metal siguió chirriando contra el metal hasta que las patas del tren de aterrizaje se separaron del suelo, incapaces ya de sostener la caída de la cola. Hauser vio con claridad la expresión frenética de los rostros de la tripulación mientras se esforzaban por estabilizar la situación. De repente, los motores rugieron y unos huracanes de escombros y de gravilla entraron en las tomas de aire cuando alguien aumentó la potencia en un intento de... ¿De qué? ¿De hacer subir la nave de nuevo a la plataforma? ¿De despegar? El Stormbird comenzó a volcarse. Hauser lo vio cruzar el punto sin retorno. La rampa de desembarco seguía desplegada y la silueta le recordó a un pico abierto como si la nave fuera un pájaro pequeño incapaz de volar que piara de terror al caerse del nido. Finalmente desapareció por completo con una sacudida repentina y estremecedora, y el borde desgarrado de la plataforma también se desvaneció. Hauser sintió como el suelo retemblaba cuando el Stormbird definitivamente se perdió. Murmuró algo indecente e incoherente, incapaz de aceptar lo que acababa de ver. Una parte de sí mismo le dijo que él... Perdón. Aquí hay un error, ya. Una parte de sí mismo le dijo que el Stormbird pondría de nuevo en marcha los motores y volvería volando a ellos haciendo una aparición magnífica semejante a la de un ave fénix. Otra parte le dijo que pensar aquello era de estúpidos. Se dio cuenta de que Colmillo Largo le estaba gritando algo. Había un asunto mucho más urgente que ese. El peso del Stormbird y el modo tan violento en el que había abandonado el punto en el que se encontraba posado habían perjudicado de un modo irreparable la integridad de la plataforma ya dañada de por sí. La superficie sobre la que se encontraba en ese momento estaba cediendo. En una ocasión había presenciado la demolición explosiva de una favela estratificada de Sudamérica. La colmena insalubre, vaciada de habitantes y de manifestantes por la autoridad de la unificación, era un zigurat gigantesco, una montaña de restos de vertedero que había proyectado su sombra sobre la cuenca de un río durante 60 generaciones. Se vería sustituida por varios proyectos hidroeléctricos y Hauser y Mursa tendrían permiso durante el proceso de construcción para acceder y explorar los cimientos increíblemente antiguos de las reliquias de una fe protocruxiana que se decía había sobrevivido allí igual que un isótopo en una capa freática. La demolición había derribado la gigantesca estructura convirtiéndola en una avalancha que se desplomaba nivel a nivel, que se colapsaba un piso sobre otro del mismo modo que un castillo de naipes. Se había sentido asombrado por la violencia sísmica de aquella destrucción y por el sonido ensordecedor. Sin embargo, lo que más lo había asombrado, hasta casi el punto de la incredulidad, era la cantidad de polvo que formó semejante aniquilación. La plataforma se deshizo del mismo modo, se desintegró poco a poco, lo que permitió a los escombros y a los inmensos fragmentos que habían caído desde arriba deslizarse hacia el abismo. El ruido era vibración y la vibración sonido, y no había diferencia alguna entre ambos, y los dos eran poco más que un borrón visual. Las losas naranjas y las vigas de apoyo estallaron y se deshicieron igual que si estuvieran hechas de harina. Hauser corrió hacia las mansiones. Su futuro caía detrás de él hacia el abismo en un deslizamiento rugiente. El suelo se inclinó y se dio cuenta de que estaba corriendo ladera arriba. Un gigantesco bloque de piedra, parte de alguna de las estructuras urbanas que se alzaban por encima de él, resbaló por la superficie en su dirección. Sin duda, su impacto había contribuido al debilitamiento de la plataforma. Se subió de un salto a la parte superior mientras el bloque se deslizaba hacia él, un momento antes de que lo convirtiera en una larga mancha de color rojo. Al aterrizar, lo hizo torpemente y con fuerza y se hizo daño en la cadera y en el tobillo, pero logró permanecer allí, aferrado con ambas manos al reborde de un remate arquitectónico destrozado. El bloque siguió deslizándose.
Hauser se incorporó de nuevo y saltó dejando atrás el bloque para caer al otro lado, en la pendiente que formaba la plataforma moribunda. Subió a trompicones con las piedras sueltas rebotándole en los hombros y en la máscara respiratoria. Una de ellas lo hizo con tanta fuerza que le agrietó la lente izquierda y lo dejó un poco aturdido. El rugido del tumulto alcanzó su clímax. Ciego, sin dejar de avanzar a trompicones, Hauser chocó contra algo y descubrió que se trataba de una pared. ¡Siéntate! ¡Siéntate!, le gruñó una voz en Burgen. Aquí estarás a salvo, Escaldo. Apenas era capaz de ver. La mayor parte de la plataforma había desaparecido y solo había dejado atrás una franja desigual de rococemento de la que sobresalían vigas partidas y conductos de energía cortados. La destrucción había levantado tanto polvo que el aire se había espesado con una neblina de una extraña textura farinácea. Hauser se encontraba en cuclillas al pie de una de las paredes de la mansión, apartado de aquel vacío insondable por un borde irregular, que era lo único que había sobrevivido de la plataforma, que apenas medía 2 metros en su parte más ancha. Había varios lobos también en cuclillas a su lado, todos con las armaduras y las pieles cubiertas de un polvo amarillento. ¿Estás vivo?, le preguntó el lobo que tenía justo a su lado. Hauser no sabía cómo se llamaba. El lobo había dejado a un lado el casco de la armadura y llevaba puesto un protector de cuero tallado con la silueta de orms marinos de Fenris que daban una forma a la protección nasal y a las cejas protuberantes. Sí, le confirmó Hauser. ¿Estás seguro?, insistió Máscara de Serpiente. Veo miedo en ese ojo malo tuyo y no queremos que nos maten por culpa de ese miedo. Estoy seguro, le replicó Hauser. ¿Cómo te llamas? Quiero asegurarme de que mi relato incluye tu preocupación por mí. Máscara de Serpiente se encogió de hombros. Jormungandr. Me llaman Serpiente de 2 espadas. Escaldo, me insultas si me dices que no has oído hablar del famoso 2 espadas. Sí que he oído, le mintió con rapidez Hauser. Lo que ocurre es que he quedado conmocionado por ese roce con la muerte y he tardado en reconocer las marcas características de tu protección facial. Jormungandr 2 espadas asintió como si aquella explicación fuera aceptable. ¡Sígueme!, le dijo. Svessel había abierto un agujero para entrar en la estructura más próxima de las que Hauser consideraba que eran mansiones. Atravesaron un portal que daba a un patio. Vio entre los restos los primeros enemigos muertos. Había gráciles y robustos, y también otras formas de menor tamaño que le resultaron desconocidas. El pálido polvillo de color amarillento que flotaba en el aire se pegaba en los charcos de sangre púrpura de la quietud. Los lobos se adentraron en el patio y se desplegaron en todas las direcciones. Los claustros y las entradas interiores llamaban. Hauser, sin saber hacia dónde dirigirse, oyó los disparos del enemigo y luego las ráfagas de disparo de Volter que le respondían. Los Volters que a menudo comenzaban disparando uno por uno y a los que luego se les unían un coro rugiente cuando múltiples armas convergían sobre el mismo objetivo identificado, dejaban una nota chirriante y metálica característica en el aire después de cada disparo retumbante, algo parecido a un regusto amargo. También se oían otros sonidos más profundos, más potentes. Era el retumbar inmenso y resonante de los ruidos que surgían de las ciudades inestables, que crujían y se estremecían, que murmuraban su lento y monumental plañido de muerte por todo el inmenso vacío que era el abismo provocado por el impacto. Hauser caminó lentamente y sin rumbo alguno por la mansión. Pasó del patio a un claustro y luego deshizo el camino. Se sintió inmune a la batalla que rugía a su alrededor, cercana, esporádica, pero no lo bastante como para preocuparlo. Las chispas recorrían el aire polvoriento como si fueran estrellas. Salió de las sombras de una de las galerías cubiertas y quedó bajo el intenso brillo naranja de un área abierta, donde la luz de los incendios provocaba sombras delgadas y alargadas de sí mismo sobre el suelo embaldosado. Contempló su sombra, tan distorsionada y extendida, de largas extremidades y cambiante bajo la luz de las llamas. Sobre los hombros todavía llevaba la piel que Vitur Berko le había regalado la noche que se había despertado en el Aed. La llevaba en todo momento. La capa de piel gris de lobo proporcionaba a su sombra espectral un cuello curiosamente jorobado y una espalda peluda. Buena parte de la infraestructura del complejo que formaba la mansión estaba destrozada. Vio que el interior de las paredes y de los techos había quedado a la vista. Los paneles pulidos habían resultado arrancados, lo que había revelado unas curiosas capas orgánicas de mecanismos.
El propósito de aquellos sistemas internos no era evidente por su composición. Parecían ser entramados complejos, diseños que eran al mismo tiempo circuitos y válvulas orgánicas, con cables de energía y conductos de sangre entrelazados. Unos chorros de humo abrasadores surgían de los tubos rotos que estaban colgando. Unos fluidos inidentificables salían goteando de los conductos reventados. Miró a su alrededor, miró hacia arriba. La ciudad fragmentada se alzaba por encima de él como si intentase abrirse paso para salir de su tumba helada. Las ráfagas luminosas de los proyectiles trazadores dibujaban un entramado brillante al cruzarse en el aire cargado de humo. Los rayos de energía de las armas pesadas abrían líneas destructoras de varios kilómetros de longitud a través de la oscuridad del abismo tras ser disparados por las naves de ataque. Allá donde impactaban los rayos, las estructuras de la ciudad se disolvían convertidas en paredes de luz y vomitaban arcos de gas incandescente parecidos a las llamaradas solares. Las andanadas de misiles, visibles solo por las estelas que dejaban a su paso, cruzaban el aire a toda velocidad, como racimos de cometas, tras ser disparados desde las cañoneras demasiado oscuras como para que se las viera entre el humo. A la altura del tejado, a su izquierda, se veía dos lejanos titanes de la clase Warlord que encabezaban un ataque del ejército contra los bastiones de una puerta a lo largo de un horizonte formado por un puente que unía dos torres. Multitud de nubes de diminutos impactos de proyectiles flotaban en el aire alrededor de aquellas figuras de avance inexorable, igual que si fueran luciérnagas en la oscuridad. Oyó de nuevo la inestabilidad retumbante de trasfondo de las ciudades. Sonaba igual que una campana que tañera en el corazón del planeta. Un sonido más agudo y penetrante hizo que se sobresaltara. Una onda expansiva lo sacudió. Una formación de transportes pesados, desplegada muy por encima de su cabeza, se esforzaba por desembarcar los pelotones de Outremer que llevaban en su interior sobre las plataformas superiores que sobresalían como balcones en un teatro. Una de las naves había sufrido varios impactos del fuego antiaéreo y había estallado, convirtiéndose en una bola de fuego y restos sibilantes. Los transportes que se encontraban en formación con la nave destruida intentaron virar para alejarse de la explosión. Uno de ellos chocó levemente con el otro y ambos tuvieron que alejarse de la zona de desembarco con los motores aullando debido al sobreesfuerzo que se les exigió. Una tercera nave sufrió en un lado del fuselaje el impacto directo de uno de los trozos llameantes procedentes del transporte destruido. Toda la nave se estremeció al recibir aquella herida mortífera. De los motores de babor comenzaron a salir grandes chorros de humo negro. El transporte se esforzó en tomar altura para intentar acercarse a la plataforma y una vez allí bajar la rampa y desembarcar su cargamento de soldados. En vez de eso, se estrelló contra la plataforma. El impacto le reventó la panza del fuselaje y se la arrancó poco a poco, igual que la tapa de una lata de comida. El casco principal comenzó a desintegrarse y los 4 motores estallaron en llamas en rápida sucesión, tras lo cual empezaron a caer cuerpos. Los soldados de Outremer que salieron despedidos de la nave cayeron sobre el complejo de la mansión. Se desplomaron sin poder evitarlo, dando vueltas sobre sí mismos, agitando las extremidades. Algunos de ellos ya estaban muertos, otros todavía gritaban cuando se estrellaron. Impactaron contra los tejados, las terrazas, las cubiertas de los claustros, las losas al aire libre de los patios abiertos. Rebotaron contra las paredes inclinadas y chocaron varias veces más antes de detenerse. Junto a ellos cayó una lluvia de restos ardientes. Algunos de los cuerpos estaban envueltos en llamas o desmembrados en parte. Varios se estrellaron con tanta fuerza que las manchas de sangre se esparcieron 5 o 6 metros sobre las paredes. Otros cayeron sin sufrir muchos daños y se quedaron tendidos como si estuvieran durmiendo. Hauser miró hacia arriba, hipnotizado por la furia de seres humanos. Hauser miró hacia arriba, hipnotizado por la lluvia de seres humanos, y tardó unos segundos en darse cuenta de que cabía la posibilidad de que uno de aquellos cuerpos que caían lo hiciera justamente sobre él. Uno de ellos cayó en su dirección y Hauser saltó de forma inconsciente hacia la izquierda. El cuerpo se estrelló contra el suelo del patio con un sonido semejante al de los huevos al romperse y al del tallo de un apio al partirse de golpe. Bajó la mirada hacia la postura anatómicamente imposible que había escogido para yacer durante el resto de la eternidad. Otro cuerpo impactó a pocos metros de él, pero a su derecha. Fue igual que si alguien hubiese lanzado un saco de sangre que hubiera reventado al chocar contra el suelo. Levantó la mirada de nuevo, justo a tiempo de ver un trozo de motor en llamas que bajaba girando a toda velocidad sobre sí mismo y directamente hacia él. Echó a correr. Se apresuró a poner a cubierto en el
Se apresuró a ponerse a cubierto en el claustro más cercano al mismo tiempo que el resto ardiente se estrellaba contra el suelo. Un instante después, un cuerpo humano se estampó contra el tejadillo del lugar donde se encontraba. Se reventó al destrozar las losetas anaranjadas y de él surgió un chorro repugnante de sangre que goteó contra el suelo. Corrió de nuevo y buscó un refugio mejor en una de las arcadas de piedra de la mansión. Se quedó allí durante unos breves momentos, algo acobardado. El terrible diluvio de cuerpos cesó por fin. Alzó la mirada y dio un paso fuera de la arcada envuelta en sombras. Un súper robusto de la quietud se lanzó a por él. La enorme criatura tenía 2 cabezas y le quedaban 3 de las 4 extremidades superiores. El disparo de un arma parecida a un rifle de plasma le había volado la cuarta. Las placas faciales de sus cabezas mostraban máscaras holográficas con unas caras poseídas por una rabia psicópata. Empuñaba 2 armas de filo con extremos Empuñaba 2 grandes armas de filo con extremos curvados parecidas a tulwars o a extremidades superiores en las extremidades superiores del torso. Empezó a propinarle tajos a Hauser. El escaldo ni siquiera llegó a saber cómo consiguió apartarse. Saltó hacia atrás y cayó con fuerza contra el suelo del patio a varios metros de distancia de la arcada. Aterrizó de un modo torpe y doloroso. El superrobusto lo siguió de inmediato dando un mandoble tras otro con las espadas. La punta curvada de una de las hojas arrancó una lluvia de chispas de las baldosas del suelo, al mismo tiempo que la tercera extremidad intentaba inmovilizarlo y así poder destriparlo. Volvió a esquivar los ataques, esta vez más consciente de lo que estaba haciendo, de la velocidad sobrehumana a la que reaccionaba. Los sacerdotes lobo, los tejedores de genes y los creadores de carne de los Vulca Fenrica habían hecho mucho más que curarle las heridas y rejuvenecerlo muchos años. Le habían concedido mucho más que la visión mejorada de un lobo. Le habían acelerado tanto los sentidos como los reflejos, la rapidez, la fuerza, el poder muscular, la densidad ósea. Había partido los brazos a los agresores de la G9K que lo superaban en número sin nunca haber recibido ninguna clase de entrenamiento de combate. A pesar de ello, un super robusto de la quietud olámica cargado de estímulos de combate podría matarlo con facilidad. Se agachó para esquivar un mandoble lateral y luego rodó por el suelo para evitar que le diera de lleno un tajo vertical. El superrobusto siguió atacando, siguió lanzando mandobles. Hauser resbaló en el charco de sangre que había salido de un cadáver Outremer y cayó al suelo. Colmillo Largo se estrelló contra la espalda del superrobusto. El sacerdote había aparecido sin previo aviso, como un fantasma. Hauser no vio señal alguna de debilidad en él, ninguna señal de decrepitud. Los ojos le brillaban, llenos de energía y de salvajismo, y el largo cabello blanco se agitaba como la melena de un depredador. Aquel no era un individuo que necesitara la ayuda de la mano de un camarada para ponerse en pie. Colmillo Largo entrecruzó con una maniobra experta los brazos alrededor del superrobusto desde detrás de lo que parecía ser una presa de lucha libre. Luego levantó al guerrero enemigo apartándolo de Hauser al mismo tiempo que le mantenía inmovilizadas las extremidades para que no pudiera utilizar ninguno de los 2 tulwars. Colmillo Largo dejó escapar un gruñido de esfuerzo. Tras conseguir apartarlo, lanzó hacia adelante al superrobusto, haciéndolo trastabillar de una fuerte patada en el trasero y de ese modo consiguió un poco de margen de seguridad. Después desenvainó su espada, un arma enorme de hoja ancha que guardaba en una vaina de cuero tallado que llevaba a la espalda. Era una hoja rúnica a 2 manos que brillaba como la escarcha. En cuanto salió de la vaina, comenzó a gemir un cántico inquietante que solo los espectros o los seres sin alma eran capaces de cantar. La energía chasqueaba y siseaba a lo largo de su filo reluciente. El superrobusto se dio media vuelta y se dispuso a enfrentarse y a matar al intruso que lo había interrumpido en su ataque. No pareció atemorizado por el brillo abrasador de la hoja glacial que susurraba un lamento fúnebre por su próxima muerte. Se lanzó hacia adelante con sus poderosas extremidades superiores levantadas en el aire y comenzó a dejar caer una lluvia de mandobles y tajos con los tulwars. Colmillo Largo gruñó, reaccionó y dejó que la protección del antebrazo izquierdo absorbiera los múltiples impactos. El superrobusto era tan fuerte como una prensa de estampación y Hauser vio que el viejo sacerdote tenía que plantar firmemente un pie atrás para resistir aquel asalto. Colmillo Largo soltó un gruñido y cargó todo el impulso de su cuerpo al girar y todo el peso de los hombros en el mandoble de respuesta.
El tajo cercenó de un corte limpio la tercera extremidad que salía del torso del guerrero de la quietud. Su enemigo trastabilló unos pasos hacia atrás, pero no sintió dolor alguno. Reanudó su ataque contra Colmillo Largo y lo golpeó de forma alternativa con cada una de las espadas. Esta vez consiguió lo que quería. La aleación híbrida de uno de los Tulwars atravesó el avambrazo de la intrincada armadura del sacerdote rúnico. Las tiras de cuero se partieron, y las piedras serpiente, los besoares, las conchas marinas y las cuentas de nácar cayeron repiqueteando sobre las baldosas del patio. Brotó un chorro de sangre que le bajó hasta el puño de la armadura y goteó por los bordes del enorme guantelete. Colmillo Largo soltó un rugido gorgoteante de leopardo que a Hauser le resonó en las entrañas. Lanzó un mandoble tras otro con su colmillo de hielo contra el superrobusto y lo obligó a retroceder de espaldas por el patio iluminado por las llamas y cubierto de charcos de sangre. El último golpe de aquella serie de ataques salvajes le rebanó al superrobusto los últimos 15 centímetros de la hoja de uno de los Tulwars y le abrió una profunda brecha en el ancho pecho blindado. En ese momento, otros dos superrobustos entraron en el patio. El primero, armado con un martillo acelerador, se dirigió de inmediato a apoyar a la unidad que se estaba enfrentando a Colmillo Largo. La segunda se lanzó a por Hauser después de que su rostro holográfico expresara primero curiosidad y luego un odio evidente al verlo. Georoth Colmillo Largo no tenía intención alguna de romper el pacto que tenía con el Escaldo. Le había dicho a Hauser que podía ir a donde quisiera porque los guerreros de la Tra lo protegerían y era un trato que pensaba cumplir con honor o perder la vida en el intento. Existía una larga herencia, secreta en su mayor parte, de ingeniería genética cuyos conocimientos habían culminado en la capacidad de la Terra Imperial de manufacturar hiperorganismos como Colmillo Largo. El sacerdote dio un salto con toda la energía y agilidad que le permitía esa herencia genética, pero no como saltaría una persona para pasar por encima de un obstáculo, sino como lo haría un animal para abatir a su presa. Dejó a sus dos adversarios más cercanos de pie, solos, casi asombrados al carecer de forma abrupta de enemigo contra el que combatir. Aterrizó detrás del superrobusto que se disponía a atacar a Hauser y le salvó la vida por segunda vez en menos de 90 segundos. El sibilante colmillo de hielo se alzó por encima de la cabeza de larga melena blanca empuñado a dos manos y luego bajó en un único golpe de fuerza extraordinaria que partió por la mitad del torso del superrobusto. Las dos mitades se separaron envueltas en una nube explosiva de fluido biológico de color púrpura y se desplomaron lentamente y con pesadez en direcciones opuestas. El fino cabello blanco de Colmillo Largo quedó cubierto de gotas de sangre púrpura centelleante. El sacerdote miró a Hauser con sus cansados ojos negros y dorados. Sabía lo que iba a ocurrir. «¡Ponte a cubierto!», le dijo. El impacto se lo llevó. Se oyó un estruendo semejante al que se producía cuando algo rompía la barrera del sonido. Georoth Colmillo Largo simplemente desapareció del campo de visión de Hauser. El propio Hauser salió despedido hacia atrás por la onda expansiva del golpe. Se quedó aturdido, algo confuso, con la máscara respiratoria agrietada y la nariz llena de sangre de los capilares que se le habían reventado ante aquella sobrepresión repentina. El martillo acelerador del superrobusto había impactado en el costado izquierdo de Colmillo Largo y lo había lanzado al otro extremo del patio. El sacerdote se estrelló contra una pared, reventó las losas y luego cayó al suelo. Los dos superrobustos se apresuraron para rematarlo mientras Colmillo Largo todavía estaba intentando ponerse en pie. La sangre le salía a borbotones de los labios, de la juntura donde se unían torso y pierna y de los sellos de la cadera de su armadura rúnica. El sacerdote alzó una mano mientras los dos superrobustos se le acercaban, como si fuera capaz de detenerlos solo con su fuerza de voluntad, como si fuera capaz de lanzar magia o incluso un maleficarium bajo semejante terrible sufrimiento. Hauser casi creyó durante un momento que lo conseguiría. Casi creyó que los espectros del subniverso aparecerían aullando como una tormenta de hielo en respuesta a la feroz fuerza de voluntad de Colmillo Largo. No ocurrió nada. Ni magia, ni tormenta de hielo, ni maleficarium, ni espectros del subniverso gimiendo con una alegría entusiasta. Hauser recogió del suelo un rifle láser manchado de sangre del regimiento Outremer.
Tuvo que tirar de la correa todavía enganchada al brazo roto de su anterior propietario. El rifle había caído del cielo, pero su mecanismo estaba intacto. Abrió fuego y acribilló a los dos superrobustos. Los disparos les impactaron en la espalda y en los hombros y abollaron la superficie pulida de las armaduras, donde abrieron pequeños agujeros y dejaron sendas manchas negras. El superrobusto armado con el martillo acelerador llegó a recibir un impacto directo en la nuca, lo que hizo que su cuello se moviera con brusquedad durante un instante. Ambos se detuvieron y se dieron la vuelta con lentitud. De los daños mínimos que les había provocado salían unas cuantas volutas de humo. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, aulló Hauser en Burgen. Comenzó a disparar de nuevo, dispuesta a descargar toda la energía que contenía el cargador contra los superrobustos. Comenzaron a caminar hacia él y los pasos se hicieron más rápidos hasta convertirse en zancadas. Alzaron el martillo y los tulwars preparados para golpear. Hauser retrocedió aullando y sin dejar de disparar. Jormungandr Dos Espadas entró en el patio. Bajó de un salto de uno de los tejados del claustro sembrado de cuerpos de soldados de Outremer que se habían acumulado como hojas otoñales. Fiel a su nombre, empuñaba una espada en cada mano, un par idéntico de armas de energía, más cortas y anchas que el sibilante colmillo de hielo de Colmillo Largo. Rugió con más fuerza que nadie y aterrizó con violencia delante de los superrobustos que se disponían a atacar a Hauser. El impacto sonó como un yunque que hubiera chocado contra el suelo y las losas se partieron por su peso. Se enfrentó al ataque combinado de sus dos oponentes de un modo agresivo. Desvió al superrobusto con los dos tulwars con la espada derecha y luego bloqueó al martillo con la izquierda. El superrobusto con los tulwars se lanzó de nuevo al ataque sin dudarlo. Dos Espadas bloqueó todos los golpes con una velocidad equivalente y no permitió que ninguno de los dos tulwars superara su guardia. Al mismo tiempo, repelió el siguiente ataque del martillo del otro superrobusto. Uno de los tulwars había perdido parte de la hoja durante el combate contra Colmillo Largo y la diferencia de longitud entre ambas armas jugó a favor del superrobusto. Puesto que su espada izquierda estaba ocupada con su otro enemigo, a Dos Espadas le costó enormemente detener la lluvia de golpes de las espadas antes gemelas de su oponente, a no ser que lograra parar los golpes a la altura de la empuñadura. El tulwar roto pasó 2 veces de largo ante un bloqueo que había detenido el extremo de su compañera y logró impactar en Dos Espadas. A los pocos segundos de comenzar el combate, Dos Espadas ya estaba sangrando por una herida profunda que había sufrido en el brazo derecho. Decidió atajar el problema de raíz. Se agachó para esquivar un feroz, lento golpe de barrido del martillo acelerador y luego le propinó una patada al superrobusto armado con los tulwars. Le acertó de lleno en la rodilla izquierda. El impacto de la enorme bota de plastiacero hizo que el superrobusto perdiera el equilibrio y Dos Espadas aprovechó para atravesar una de sus caras con la espada de la mano derecha. El superrobusto se tambaleó hacia atrás, expulsando una lluvia de chispas y chisporroteos por las grietas de la máscara facial rota. Del corte salió un reguero de sangre púrpura que le manchó la placa pectoral. Jormungandr Dos Espadas no se detuvo a disfrutar de la satisfacción de la ventaja que había adquirido. Tuvo que echar la cabeza hacia atrás con rapidez para esquivar de nuevo el martillo. Lo logró por apenas un pelo. El portador del arma había puesto tanto impulso en ese último golpe que el martillo casi describió un giro completo. La cabeza del martillo, tras no acertar a Dos Espadas en el tramo de descenso del ataque, acabó estrellándose contra el suelo del patio y produjo un estallido explosivo y doloroso, además de abrir un cráter en el embaldosado que parecía el agujero de un proyectil en un espejo o las ondas causadas por una piedra en la superficie de un lago tranquilo. Dos Espadas atacó al superrobusto con la espada de la mano izquierda. Su oponente desvió el ataque con el largo mango del martillo, colocándolo delante de él como si fuera una vara antes de alzarlo de nuevo para intentar propinarle otro golpe definitivo de arriba abajo. Dos Espadas consiguió alzar sus armas a tiempo y cruzarlas para detener el golpe, atrapando el mango cerca de la cabeza del martillo en el cruce de ambas espadas. A pesar de ello, el impacto lo hizo caer sobre una rodilla. Dos Espadas tuvo que esforzarse por mantener cruzadas las armas. El superrobusto con los tulwars ya casi se había recuperado a medida que la cabeza secundaria fue tomando el control de las operaciones biológicas. Se movió a un lado para atacar a Dos Espadas mientras éste tenía trabadas sus armas. Jormungandr deslizó las 2 espadas a la vez con un gruñido de esfuerzo. Las armas cortaron como unas tijeras el mango del martillo acelerador.
La cabeza del martillo no se desprendió por completo, pero la parte del mango que se encontraba justo debajo explotó y se dobló cuando las espadas de las Astartes cortaron la superficie de agarre, el cilindro de cobertura interior, el cableado y el núcleo. Dos Espadas se puso en pie y se lanzó contra el superrobusto con la cabeza por delante. Comenzó a propinarle una estocada tras otra contra el torso con unos golpes letales lanzados desde abajo. Primero lo atacó con la espada derecha y luego con la izquierda y siguió así de forma alternada clavándole las puntas de sus armas una y otra vez con tremenda ferocidad. Lo hizo retroceder mientras lo mataba 3 o 4 veces para asegurarse de que realmente estaba muerto. Al final, solo las espadas mantenían en pie a la criatura. La dejó caer. El otro superrobusto llegó a su altura y el Astartes giró sobre sí mismo para hacer frente a sus Tulwars. Le propinó un mandoble lateral con tanta fuerza que lo derribó. La criatura cayó boca abajo e intentó ponerse en pie, pero Dos Espadas se lanzó sobre su espalda y lo mantuvo en esa posición, clavándole una rodilla entre los hombros para, de inmediato, atravesarlo con una de sus armas y dejarlo definitivamente inmovilizado. Debajo del superrobusto comenzó a formarse un gran charco de líquido de color púrpura. Hauser cruzó el patio hacia el lugar donde Colmillo Largo yacía tendido. Jormungandr arrancó la espada del cadáver del superrobusto y lo siguió. Su metabolismo Astartes acelerado ya se había puesto en funcionamiento y sus heridas habían dejado de sangrar. En cambio, las heridas de Heorot Colmillo Largo continuaban sangrando. El sacerdote había conseguido apoyar la espalda en una pared, con las piernas extendidas por delante de él. Respiraba con dificultad. Salía sangre por diferentes junturas de su armadura. «Menudo día para plantar el culo en el suelo», le comentó Jormungandr Dos Espadas. «Es que me gusta el tiempo que hace», le contestó Colmillo Largo. «Entonces nosotros tendremos que hacer todo el trabajo», le replicó a su vez Dos Espadas, quien luego se quedó en silencio mientras miraba fijamente al sacerdote rúnico. «Le diré a Niothredder que venga en cuanto lo vea». «No es necesario», le respondió Colmillo Largo. «No dejaré que te vayas sin honor», le insistió Dos Espadas, y Hauser se sintió sorprendido al captar una leve nota aguda en su voz. «Cuando encuentre a Niothredder...» «No», lo interrumpió Colmillo Largo de un modo más enfático. «Por mucho que te apetezca que me largue, no pienso ir a ningún sitio. Solo necesito descansar. Voy a disfrutar un poco más de este buen tiempo». Hauser miró a Dos Espadas y vio que estaba sonriendo de oreja a oreja bajo la máscara, lo que le dejaba a la vista todos los dientes frontales. «Reconozco mi error y me aseguraré de corregirlo». «Buen chico», le contestó Colmillo Largo. «Ahora vete y mata algo. El escaldo se quedará y me hará compañía». Dos Espadas miró a Hauser. «Entretenlo», le ordenó. «¿Qué?», preguntó Hauser desconcertado. «He dicho que lo entretengas», le replicó Dos Espadas. «Eres el escaldo de la Tra. Entretenlo. Procura que no piense en lo que va a ocurrir». «¿Por qué? ¿Qué es lo que va a ocurrir?» Dos Espadas soltó un bufido. ¿Tú qué crees? El enorme lobo se dejó caer con rapidez sobre una rodilla e inclinó la cabeza ante Colmillo Largo. «Hasta el próximo invierno», le dijo. Colmillo Largo le contestó con un gesto de asentimiento. Luego entrechocaron las manos y las cerraron un instante. Y un momento después, Dos Espadas se puso en pie y se alejó sin mirar atrás. Los pasos de sus enormes botas de plastiacero crujieron al pisar los cascotes que cubrían el suelo embaldosado del patio. Para cuando llegó al otro extremo y casi desapareció de la vista, ya había echado a correr. Hauser volvió a mirar a Colmillo Largo. «Sé que se trata de una pregunta muy poco delicada, pero ¿qué es lo que va a ocurrir?» Colmillo Largo se echó a reír y negó con la cabeza. «Te vas a morir, ¿verdad?» «Quizá. No sabes mucho acerca de la anatomía de los Astartes. Somos capaces de soportar una tremenda cantidad de heridas, pero a veces, mientras las soportamos, también hay una increíble cantidad de dolor y nunca tienes la certeza de que lograrás soportar ambas cosas». «¿Qué debo hacer?», quiso saber Hauser. «Cumplir tu función», le replicó Colmillo Largo. Fin de sección.
Ay, weón. Que estoy así súper expectante con esta parte, weón, me tiene mal. Desde hace rato ya tenía asumido que se va a morir. Así, cuando apareció para salvarlo, dije, me lo van a matar, weón. De hecho, hasta ahora ha vivido mucho más de lo que esperaba. Así que... Puta, a costa de matar un poco el mood. Ah, no, ya, no tengo que poner anuncios, buenísimo. Continuemos. Se sentó al lado del sacerdote. La piel de Colmillo Largo tenía un aspecto todavía más traslúcido que antes. Estaba cubierto de manchas de sangre, tanto rojas como púrpuras, tanto humana como la del enemigo. Algunas ya estaban secas, otras todavía le bajaban en chorreones. Le costaba respirar. Era evidente que había sufrido heridas graves en los pulmones. Con cada exhalación se escapaba una nubecilla rojiza. «¿Entonces, debo entretenerte?», inquirió Hauser. «¿Quieres que te recite un relato?». ¿Por qué no? «Porque quizá querrías contarme alguno de los tuyos», sugirió Hauser. «Quizá quieras contarme algo que es muy importante para ti, por si acaso». ¿Quieres ser mi confesor? ¿Es eso lo que quieres? No querría decir eso. Esca Labio Roto me dijo que los relatos que más entretienen a los guerreros del Raut son los que los atemorizan. Es muy cierto. Entonces, ¿qué es lo que os atemoriza? ¿De verdad quieres saberlo? De verdad quiero saberlo. Lo que más nos atemoriza son aquellas cosas que ni siquiera nosotros somos capaces de matar, le contestó Georoth Colmillo Largo. Fin del capítulo. ¡Ay, Dios! Y ahí acaba el capítulo. Bueno, pero está bien porque... ¡Ay, Dios, Dios! Pero... Vamos a proceder con la sapeada, ¿ya? Esperen un poquito para no perder el hilo. Puta, les voy a compartir mi pantalla. Tienen que verlo, weón, lo siento. Estaba buscando Old Space Wolf. Puta, aquí me equivoqué al escribir porque estaba escribiendo al principio Wolves, plural, después cambié por F. Y me ha aparecido un Old Spice que es como de lobos, weón. Qué manera de matar el mood, conche su madre, weón. Ay, weón. Wolf. Warhammer. Bueno, ahí ya spoileé quién pretendo que haga la sapeada, weón. Mi otro personaje favorito de la novela, weón. Qué espectacular, conche su madre. Qué grande, Colmillo Largo, lo amo. Ya, este le hace honor. Puta, se ve un poco más saludable, o sea, un poco más coloradito de lo que debería ser, pero... Ustedes, gente de gran imaginación, tengo fe en ustedes, ¿ya? Yo me retiro. Saludos, rememoradores. Me encuentran en un momento de descanso. Un momento en el que por fin puedo apreciar la belleza del lugar donde me encuentro. Supongo que ustedes, curiositos como el Escaldo, estaban ansiosos por saber qué es lo que tememos los lobos de la legión del Gran Padre Rus. Ojo que no todos los lobos somos fenrisianos, aunque, como bien dicen, no hay lobos en Fenris. Pero ustedes ya saben bien eso. En fin, ahora mismo no he podido contarles acerca de aquellos temores que habitan en el corazón de los lobos. Pero en el próximo capítulo tendré la oportunidad de contarles, a través del Escaldo, por supuesto, acerca de
el sueño de invierno. Mi sueño de invierno. Es por eso que el próximo capítulo titula El sueño de invierno de Colmillo Largo. Ya tendremos una instancia un poco más prolongada para conversar y para compartir relatos que son parte de una gran saga. Así que por ahora me despido, gente de Terra. No digo mucho, porque ya tendremos tiempo para que diga mucho más. Hasta mañana. Y así, capítulo 8, bueno, ya spoileado, todavía tendremos un poco más de Colmillo Largo. Tal vez no muera, vaya uno a saber, tal vez no muera. Así que queda ahí pendiente la situación, la veremos mañana. Así que paciencia, amigos míos. Bueno, en todo caso, aprovecho para saludar a mi buen amigo, el literador Kev Overlord, a quien doy la gran bienvenida, amigo mío. Un gusto tenerlo presente. Y había visto otro compa que apareció, que se llamaba Paris, creo que lo vi de soslayo. Disculpas por no saludar antes, Paris Jackson. Bienvenido, amigo mío. Y bienvenido también el culazo de Cthulhu. Saludos, amigo mío, bienvenido. Aquí estábamos justo terminando la rememoración de hoy. Y bueno, en realidad yo ya estaba a punto de finalizar por completo la rememoración, sin darle mucha más cuerda, porque estoy en una pequeña emergencia sanitaria. Y a pesar de que aquí mi temple y mi buen talante no lo demuestra, estoy en un gran sufrimiento. ¿Ya? Nos hicieron una raid, ya comprendo, amigos míos. Puta, en ese caso me siento hasta un poco culpable por la contingencia actual, amigos míos. Sin embargo, tal vez sea motivo de una gran anécdota, digamos, decir, una vez hicimos un raid al canal de un compa, y justo hicimos el raid en el preciso momento en el que estaba finalizando la transmisión así, con todo el apuro del mundo, porque estaba que se cagaba. Y no se trataba de uno de esos mojones sólidos que uno puede contener haciendo uso de toda la voluntad, sino estoy al borde de la tragedia. Estos últimos segundos, incluyendo estos que transcurren en este preciso instante, querida gente de Terra, obedecen a una fuerza de voluntad y a una fuerza muscular, por supuesto también, que yo creo que hasta los astartes aplaudirían. Y si estoy aquí hablándoles, iterando acerca de la situación, es simplemente por un gran aprecio que siento hacia todos ustedes y, por tanto, voy a compartir dónde está esto con todos ustedes. Aquí mi buen Chochua, un perro espacial, me apoyan decir que los quiero mucho. Reciban de mi parte un águila imperial, un Icon Mechanicum, un saludo a la antigua, como nos enseña el venerable Yankton Cruce. Y recuerden, su mente es más fuerte. Iba a complementar eso con algo, pero sería muy ordinario. Su mente es más fuerte. Nos vemos mañana. Misma Zapora, mismo Zapocanal. Que les vaya muy bien, los quiero mucho. Adiós.